Guayu se sorprendió un poco por la seriedad de las palabras de Karel, pero Catherine se rió, sabiendo que su hermano estaba medio bromeando, medio en serio. Blue, ya me dijiste que el castigo máximo para Madeline es la ejecución, ¿no? Sí, ejecución. Entonces, si te lastima, ¿el príncipe Karel me ejecutará? Karel quiere mucho a su hermana, nada supera el amor de Guayo. Estoy segura, pero no tendrá por qué llegar a manos de Karel. Yo misma me encargaré de ti. Catherine hablaba con seriedad, aunque sabía que Karel no estaba del todo bromeando. Ella confiaba en que podría resolver cualquier problema entre ellos sin intervención externa. Ah, y en el juramento se me olvidó decir algo importante. ¿Qué fue? Para mí fue completo. A partir de ahora estaré bajo las órdenes de Blue de por vida, obedeceré y amaré a mi esposa por encima de todo. Tú mismo lo dijiste, te cobraré por eso. Las dos rieron juntas mientras avanzaban hacia un nuevo capítulo en sus vidas, un camino que nunca habían explorado antes. A diferencia de antes, cuando cada una tomaba su camino, ahora estaban unidas. El camino del amor entre Guayo y Blue había comenzado. Vaya, espera, no vayas tan rápido. ¿Blue no está lista todavía? No, es que salí temprano y ahora estoy toda sudada, no veo nada sucio. Eres suave y fragante como siempre. Las formas amorosas de Guayo eran intensas, ¿y quién podría resistir a sus deseos? Nada más regresa de la cena de celebración nupcial. Apenas había cruzado el umbral de la casa cuando ella agarró a Catherine por la cintura, sin perder tiempo. Antes de que Catherine pudiera reaccionar, la afilada nariz y los suaves labios de Guayu ya estaban cerca, tratando de conquistarla, pero desgraciadamente, Catherine tuvo que ser un poco firme, queriendo que su primera noche como pareja fuera especial y memorable. Guayu, acabas de prometer que me obedecerías y ahora estás así. Es solo que quiero amarte, Blue. Espera un momento. ¿Puedes esperarme? Siempre te he esperado. Esperaré todo el tiempo que sea necesario. Solo 20 minutos más. ¿Puedes esperar? Guayo asintió, obedeciendo a su esposa aunque era difícil controlar sus deseos. Ella estaba deseando celebrar noche de bodas, pero si su princesa le pedía algo, por difícil que fuera, lo haría. Luego, sin quejarse, soltó el abrazo y dejó ir a Catherine, y, como premio por ser tan linda y obediente desde el primer día de matrimonio, Guayo recibió un suave beso en la mejilla antes de que Catherine se alejara a ocuparse de sus quehaceres. La princesa siempre hacía esto, jugando con ella en los momentos en que Guayo estaba más apasionada e impaciente. El silencio se apoderó de la noche, envuelta en una atmósfera de amor. Después de mucho tiempo de espera, por fin llegó el momento de expresar más que nunca lo que sentían. Sin embargo, la situación no fluía como debía y todas las acciones de Guayu parecían rígidas y vacilantes. Catherine apartó suavemente su rostro, creando un pequeño espacio entre ellas. Después de un dulce y prolongado beso, pero en lugar de continuar el momento romántico que apenas comenzaba, Guayu se quedó ahí, intercambiando miradas confusas con Catherine, quien también parecía intrigada. ¿Algo anda mal o quizás hubo un problema que surgió en el momento más íntimo? Incluso mientras intentaba desabotonar la camisa blanca que llevaba Catherine, las manos de Guayo temblaban intensamente. Aunque Catherine se mostró completamente abierta y cooperativa, la inseguridad de Guayo solo creció, provocando que perdiera la confianza. Guayo, no necesitas forzarte. No es eso, Blue, es que estoy nerviosa. Nerviosa como quien no tiene experiencia en el amor y en la intimidad, como un novato que no sabe qué hacer. A pesar de tener fama de conquistador, en realidad Guayu era bastante tradicional. Para ella el amor no podía ser solo algo superficial. Si no iba a terminar en matrimonio, no se permitiría aprovecharse de una situación incierta, y hasta entonces nunca había llegado tan lejos con nadie. Blue fue la primera y la última, y como era la princesa que tanto amaba y admiraba, tocar algo tan preciado que había cuidado durante tanto tiempo,
le traía profundo miedo y preocupación. Como ella misma había dicho, alguien como ella podía manchar a alguien tan valiosa. Aunque Catherine no lo creía, Guayo no pudo evitar sentirse preocupada. Su princesa era demasiado pura para que ella se atreviera a poseerla. Guayo, ¿nunca has tenido experiencia? ¿Qué quieres decir, Blue? Ya dijiste que habías tenido varias novias antes. Sí, he salido con varias personas, pero nunca he llegado hasta el final. ¿Lo viste? Lo digo en serio, Blue. Me conservé para darte todo de mí. Catherine observó la expresión reservada y cuidadosa en Guayo, que contrastaba con su apariencia exterior. Ahora Guayo levantó los brazos para abrazarse, hablando con seriedad. Aunque ya había tenido relaciones anteriormente, eso no disminuyó su amor por Catherine. Como ella misma había dicho, nunca dejó que el pasado interfiera en el presente, pero si la persona que llamaba insistía en ello, ella lo creería sin dudarlo.